Yo les agradezco a todos y todas los presentes por destinar este tiempo. Les cuento que Morón, creo que esto no lo había dicho nunca, pero Morón fue el primer congreso al que asistí presencialmente en mi vida. Creo que fue en el Pleistoceno, yo recién estaba recibido y me tocó compartir una comisión con dos profesores jóvenes, dos chicos que prometían, pero que ya tenían carrera, mayores que yo, un tal Gabriel Stiglitz y otro tal Ricardo Lorenzetti. Todavía andan dando vuelta las conclusiones que sacamos en esas jornadas que me tocó relatar y las están usando para algunas cosas todavía. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata esto, de lo que me interesaba hablar. Cuando me preguntaban tiempo, yo dije, bueno, media hora, porque me parece que en Zoom tenemos el enorme problema de que nos cansamos muy rápido y además de todo, venimos muy cansados con muchos Zooms a lo largo de todo este tiempo. Entonces, mi plan es desarrollar dos o tres cosas, desarrollar una mínima cuestión teórica y después irme de esa teoría a tres cuestiones prácticas que tienen relación estricta con el derecho comercial. Y independientemente de eso, después, que por favor, eso sería lo interesante, que intervengan, hagan algunas preguntas, se metan, que estas cosas me parece que sirven cuando se interactúa, porque para leer lo que uno dice ya está escrito, o lo dijo otro mejor, ya hay un video, así que charlemos un poco si les parece después. Pero bueno, esto de derecho y sus consecuencias, Law and Economics, derecho, economía y comportamiento, yo creo que en un minuto se puede entender cuál es el problema y la utilidad de este asunto. El tema es, cuando estudiamos una carrera de derecho tradicional, ya sea Latinoamérica o en Europa, excluyo Estados Unidos, lo que aprendemos normalmente son relaciones entre normas. Aprendemos normas, aprendemos prelación normativa, aprendemos mucho más recientemente eso que se llama diálogo de fuentes, aprendemos aplicación de normas, problemas de derogaciones implícitas, tácitas, esas cosas, y aprendemos mucho derecho positivo. La cuestión es que creo que todos somos conscientes de que las normas tienen algo que ver con el mundo, no es que estamos haciendo un jueguito que sea meramente abstracto, como podría ser un ajedrez o unas damas, que es simplemente entre los que jugamos, sino que cuando tenemos un litigio o tenemos una cuestión de regulación, una cuestión de política pública, lo que está implicada son vidas de personas detrás de eso. Abogados y jueces no somos más que jugadores vicarios, jugadores derivados de un jueguito, de una parte del jueguito, que es la aplicación ante la transgresión de esas normas. Bueno, pero esa cuestión de cómo reaccionan nuestros comportamientos frente a las normas, qué efectos producen las normas en el mundo real, es una cosa que nos importa, pero que no aprendemos. Quiero decir, somos profesionales en una parte del problema. Somos profesionales en esa relación entre normas. Conocemos el contenido de las normas, conocemos cómo entenderlas, cómo aplicarlas, pero la parte de normas y conductas, en eso somos amateurs. Nos interesan, pero operamos simplemente por lo que vamos aprendiendo en nuestra práctica, por nuestra cultura general o lo que sea, pero no entendemos algunas cosas básicas del asunto. Entonces, esto es así en el mundo, fue así desde que se empezó a enseñar derecho sistemáticamente y sigue siendo así hoy, decía, en la mayoría de las escuelas de derecho de Latinoamérica y Europa. En Estados Unidos pasó algo diferente. Por la década del 60 más o menos, se empezó a estudiar sistemáticamente eso que se llama derecho y economía, que no es lo que entendemos como derecho económico. Si yo preguntara, bueno, ¿qué entendemos por derecho económico los presentes? No sé si nos pondríamos de acuerdo en todo el contenido del derecho económico, pero diríamos, título de crédito, derecho económico. Derecho a la salud, bueno, no sé, lo dejamos ahí. Hipoteca, derecho económico. Entonces, hay cosas que podemos poner adentro y cosas que podemos sacar de lo que sea derecho económico. Pero cuando hablamos de Law and Economics, a partir de 1960 en Estados Unidos, se está hablando de otra cosa, no de un objeto, sino de un método de aproximación. Entonces, se puede hacer Law and Economics de el derecho económico y del derecho que no es económico.
Esto mismo, cuando lo traducimos al castellano, en castellano decir derecho y economía no dice nada. Parece que es una yuxtaposición. Yo sé derecho y economía, dice alguien, y uno dice, hiciste un doctorado en derecho y un doctorado en economía. Fantástico. No, pero es otra cosa. Entonces, esa disciplina, en castellano se utilizó muchas veces el término análisis económico del derecho, que es el nombre de un libro de uno de los fundadores de la disciplina, que es Richard Posner, que se titula así. El asunto es que lo que procura hacer esta gente a partir de 1960 es, ya que no tenemos una teoría del comportamiento propia del derecho, pensamos intuitivamente qué hacer, tomamos una teoría del comportamiento que está usando otra disciplina, que es la economía de aquel entonces, la economía de 1960, y vemos cómo reacciona la gente sobre esas bases. Entonces, podemos pensar, bueno, la base del asunto es un actor, una persona, una caricatura, que es lo que diríamos un Rational Expectation Maximizer, un maximizador racional de sus expectativas, una persona que se mueve costo-beneficio. Entonces, esta caricatura sale todas las mañanas con el auto y dice, voy a bajar la velocidad de 40 a 30, porque si voy a 40 puedo pisar a alguien, lo cual me va a traer un problema, porque voy a perder tiempo, me van a reclamar una indemnización, puedo ir preso, puedo tener que pagar una multa si además crucé el semáforo en rojo. Entonces, el costo de subir esos 10 kilómetros por hora no me compensa el beneficio. Y así va por su vida. Esa caricatura no es ni más ni menos que el estado del conocimiento de la economía a aquel momento. No es que los economistas fueran tontos y no entendieran que los seres humanos no pensábamos estrictamente así y no decidíamos estrictamente así. Lo que pasaba es que ese modelo, esa forma de pensar el mundo, les parecía útil y era la base del pensamiento económico en 1960. Entonces, ¿qué hacemos con el derecho? Bueno, lo que recién contaba, pensamos en el mundo como dirigiendo las normas a ese tipo de personas, a ese tipo de agentes, a agentes que son maximizadores racionales de sus expectativas. Entonces, si queremos que alguien haga menos de una actividad nociva, por ejemplo, subimos las penas, porque eso sube el costo. Pero también podemos hacer cosas mejores, como, por ejemplo, subir la probabilidad de detección. Entonces, si subimos la probabilidad de detección de una conducta indeseable, también subimos el costo, aunque no subamos el costo de la multa. Todo muy bien, pero este modelo salió con una gran soberbia al mundo. Es decir, los autores que empezaron con estas ideas pensaron que tenían en su mano la varita mágica para resolver todos los problemas jurídicos. Y Posner, en su juventud, cuando tenía demasiadas hormonas, porque vieron que la juventud es una enfermedad que nos da demasiadas hormonas, después se pasa con el tiempo, vamos estabilizándonos con el tiempo. Pero cuando uno es joven suele ser muy soberbio con las cosas que hace bien o que le parece que hace bien. Entonces, por ejemplo, autores decía como Posner, empezaron a analizar todo el mundo del derecho con esto, a veces con una excesiva liviandad. Por ejemplo, un libro de Posner es Sex and Reason. Quería analizar todos los comportamientos de relacionamiento humano, los jurídicos y los no jurídicos, es decir, desde el matrimonio hasta las uniones, lo que hoy llamaríamos uniones convivenciales, hasta uniones meramente circunstanciales, a través de esta idea de análisis costo-beneficio. Bueno, esto trajo un par de premios Nobel de Economía. Gary Becker, Ronald Coase, y parecía que era un instrumento potente, al menos parecía que era un instrumento mejor que la intuición para analizar el comportamiento de los seres humanos frente a las normas. Con el tiempo, los últimos años, las últimas décadas, diríamos las últimas 3 décadas, la economía tuvo una revolución muy importante, la economía académica, no la economía que solemos ver por televisión discutiendo problemas coyunturales. La psicología científica, no el psicoanálisis, que el psicoanálisis no se enseña en las universidades del hemisferio norte como parte de la psicología, es una corriente olvidada dentro de la psicología, sino la psicología científica, conductismo y cognitivismo. Entonces, la psicología se mete en la economía y dice, no, mira,
no decidimos siempre costo-beneficio. Muchas veces decidimos automáticamente, sin pensar costos y beneficios, y la misma decisión, si nos marcan un poquito, si nos cambian un poquito el marco en la cual debemos tomarla, puede dar A o no A. Ejemplo, si nos dicen que un tratamiento médico es inocuo para el 99.9 de las personas, no es lo mismo que si nos dicen que ese mismo tratamiento es mortal para una cantidad definida de personas. En un caso nos parece más peligroso, en otro caso nos parece menos peligroso. Si estamos dispuestos a pagar 10.000 pesos por una entrada a un recital importante, nos preguntan hasta cuánto estamos dispuestos a pagar, y decimos 10.000 pesos, pero cuando la compramos a 10.000 pesos, alguien nos dice, te doy 11, por ahí no se la vendemos. No somos racionales en el sentido en que se pensaba que éramos racionales. Entonces, esta idea de teoría del comportamiento enriqueció el modelo teórico de cómo reaccionamos los seres humanos y por lo tanto también enriqueció las posibilidades de exploración del ser humano frente a las normas y las decisiones judiciales. Quiero decir que esto reemplazó al anterior, que somos meramente decisores intuitivos, que hacemos cosas meramente por intuición y que no nos movemos por costo-beneficio. No, no estoy diciendo eso. Quiero decir que estas nuevas tendencias, por ahora, al menos la mayoría, creemos que complementaron a las anteriores, afinaron. En algunos sectores nos movemos más, sabemos que nos movemos más intuitivamente, y en otros sectores nos movemos más costo-beneficio. Y los agentes operan de un modo diferente. Una empresa normalmente opera de un modo más cercano al modelo de REM, Rational Expectation Maximizer, y un consumidor opera normalmente, en la mayoría de sus acciones, de un modo más cercano a esta idea comportamental de la conducta. Somos más impulsivos. Si vamos al supermercado con hambre, compramos peor que si vamos sin hambre. Si vemos ciertos colores, nos atraen más que otros. Si nos van a dar un dulce o un helado y nos ponen color azul, salvo algunas personas que les gusta la crema del cielo, normalmente no nos va a parecer rico. Bueno, todas esas cosas las empresas las saben desde siempre. La cuestión es que el derecho, las políticas públicas y el estudio académico de estas cuestiones las incorporó hace pocas décadas. Entonces yo decía, bueno, sobre esto podemos hacer, y de hecho lo tenemos, carreras completas de posgrados que estudian esto en cada rama del derecho, teoría general, y nos vamos pasando a cada rama del derecho. Pero como el encuentro de hoy es básicamente de gente que está en la práctica, todos, yo también soy abogado en ejercicio, entonces yo quería quedarme con 3 ejemplitos, independientemente de lo que propongan ustedes, donde se ven que estas cosas, este modo de pensar los problemas, funciona. Funciona, quiero decir, sirve para la práctica profesional. En otras palabras, algunas de las sentencias más importantes de la Argentina y del resto del mundo tienen fundamentos de análisis económico del derecho. Si las sentencias tienen fundamentos de análisis económico del derecho, saber esto nos hace ser mejores abogados, nos hace tener en nuestra caja de herramientas más cosas para entender desde una negociación hasta si apelar o no en un proceso. Entonces, quería tratar estos 3 temas y me parece que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Puedo. Vamos entonces. El primer tema que quería tocar era el tema de intereses. Es un tema típicamente comercial, pero de todo lo que sea derecho privado, difundido a lo largo de todo lo que sea el derecho privado de cualquier parte del mundo. En la cuestión de intereses tenemos un inciso, un artículo del 768 del Código Civil y Comercial que dice, bueno, los intereses aplicables son los que dispongan las partes, lo que dispongan leyes especiales, y en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. ¿Ustedes saben si el Banco Central ha fijado alguna reglamentación para el 768 inciso C? Yo tampoco. Creo que no,
y afortunadamente no lo hizo. Y ahora voy a intentar explicar por qué afortunadamente. Porque además hay un artículo 1747 en el Código Civil y Comercial que dice: el resarcimiento del daño moratorio es acumulable al daño compensatorio o al valor de la prestación, y en su caso a la cláusula penal compensatoria. O sea, el daño moratorio es acumulable al daño compensatorio. Y mi pregunta es, ¿los intereses del 768C son lo mismo que el daño moratorio? ¿Equiparan aquel concepto? ¿Son el instrumento para aquel concepto? Y esta cuestión de los intereses es una cuestión que solemos explicar y entender muy mal, y no solo en nuestro país, sino en el derecho en general. Somos bastante malos entendiendo qué hay detrás de este asunto de intereses. Y es más, los libros que vienen del hemisferio norte todavía tratan el problema de un modo menos relevante que en el hemisferio sur y que en nuestros países y en nuestro país. Porque si tenemos estabilidad monetaria de décadas, la tasa de interés es un fenómeno mínimo que anda dando vueltas por ahí, pero que no es relevante en los juicios. En nuestro país, con inflación, con alta inflación crónica, todos sabemos que los intereses nos definen si ganamos ganando o si ganamos perdiendo el juicio. Decía entonces, esta cuestión de los intereses es clave. Y es clave desde un doble punto de vista. ¿Cuáles son los correctos y qué otros efectos producen los intereses? Y me quería quedar con este tema de qué otros efectos producen los intereses, y uno que todos los que ejercemos conocemos es el efecto sobre la demora en los juicios. Y les cuento que esta formulita que puse ahí, que ahora voy a explicar, es la fórmula que a mí más me enorgullece de las que hice. Es la más sencillita, parece, pero, y nadie le da bolilla, nadie le puso mucho énfasis, pero la idea es la siguiente. Esa O sub D significa el costo de oportunidad del dinero del demandado. La R es la tasa de interés y la O sub A, costo de oportunidad del dinero del actor. ¿Qué quiero decir con esa fórmula? Si alguien puede demorar un juicio y va a obtener una tasa de interés, si es el actor, o va a tener que pagar una tasa de interés, si es el deudor, va a tener incentivos para demorar o no demorar el juicio. Imaginémonos que yo soy actor. Para tener incentivos para demorar el juicio, voy a tener que obtener una tasa de interés superior al costo de oportunidad del dinero que tenga en todo el resto de mi actividad. Quiero decir, si yo voy a obtener 1.000 pesos más intereses en el juicio, o si puedo esos 1.000 pesos invertirlos en el mundo a una tasa de interés, voy a comparar cuál sea la mayor, y si me conviene más la del juicio, voy a demorar. Si soy demandado, lo mismo. Si tengo que pagar una tasa de interés, pero a su vez puedo conseguir un préstamo o invertir mi dinero, voy a comparar las dos posibilidades, y en el caso del demandado o en el caso del actor, voy a tomar siempre la más beneficiosa. ¿Por qué vemos que en los juicios demora normalmente el demandado y no el actor? Porque la tasa de interés normalmente está sujeta a factores que no son el costo del dinero. Hay una prima de riesgo, la prima de riesgo son riesgo de insolvencia del que tiene que pagarla, riesgo de que cambien las condiciones y varíe el modo de calcular la tasa, riesgo de que se mueran los testigos y un juicio que podía llegar a ganar lo vaya a perder. Entonces, cuando se va estirando el juicio, va habiendo una prima de riesgo que puede ir variando a lo largo del juicio. El demandado, en cambio, esas cosas le van a ir jugando a favor normalmente. Pero si hubiera una parte perfectamente solvente, no hubiera una prima de riesgo relevante, y tuviéramos como actores una tasa de interés superior a lo que podría ser esa inversión en el mundo, decidiríamos demorar como actores. Lo que quiero decir acá
en este teoremita es que prácticamente es imposible, prácticamente no, teóricamente, formalmente, es imposible cuando se dan estas condiciones encontrar una tasa de interés que no genere incentivos para la demora. Entonces, cuando pensamos en la tasa de interés y pensamos que la única función de la tasa de interés es la compensación justa, nos estamos olvidando que la tasa de interés genera incentivos para demorar una parte, la otra, y cuando el juicio se demora para una, se demora para los dos, y esa demora también incide en la compensación. Y si vamos a la compensación, ¿por qué decía que por suerte el Banco Central está haciendo otras cosas, intentando pagar las LELIQ, mirando a ver qué hace con los bonos, y no fija una tasa del 768 inciso C? Mejor, porque no hay una tasa de interés única que compense el daño moratorio de todas las partes idénticamente. Para mi gusto, esto es una norma que parece obvia en todas las legislaciones del mundo y está equivocada. Con un colega de Estados Unidos escribimos un artículo sobre esto para el hemisferio norte cuando fue la crisis del 2008, diciendo que este tema había pasado desapercibido porque las tasas de interés son muy chiquititas, pero con la crisis, cuando estalló el problema de la gente que tuvo que ir a buscar hipotecas, subprime, y tuvo que ir a empeñarse, ahí nos dimos cuenta que la tasa de interés también en el norte era un problema. Y la cuestión es así. Piensa en una persona que sufre cualquier tipo de daño, para hacerlo sencillo, un daño personal que es más visible, pero se aplica a cualquier cosa. Esta persona, primero, tiene un costo de oportunidad. Esta persona tiene un daño moratorio, que es un daño que, por ejemplo, tiene que reformar su casa. Entonces, para reformar su casa, esta persona puede sacar un crédito hipotecario. La tasa del crédito hipotecario es 1. Después, tiene que conseguirse un auto que pueda usar con su nueva condición física. El costo del préstamo para el auto, para poder adquirir un auto, va a ser otra tasa, no es la moratoria. Y después tiene que cambiar una silla de ruedas. El costo del préstamo personal, la tasa de interés del préstamo personal es otro. Entonces, en ese simple ejemplo tenemos 3 tasas diferentes. Con lo cual quiero explicar que, aunque sean unos genios quienes estén en el Banco Central y estudien toda la economía del mundo y sepan toda la teoría, no pueden encontrar una tasa que compense perfectamente el daño moratorio, porque no hay un daño moratorio. Todas las personas tenemos diferentes daños moratorios. Entonces, la pregunta que no voy a contestar ahora, salvo que me insistan, es, en el sistema que tenemos, ¿qué pasa? ¿El daño moratorio se adiciona a la tasa de interés? ¿Lo reemplaza? ¿Es otra cosa? ¿Es una cosa? Bueno, el análisis económico del derecho nos permite estudiar más profundamente estos problemas y argumentar más profundamente en estos problemas. De la otra forma es, bueno, el código de Francia dice tal cosa, el código de Alemania dice tal cosa, encontré un libro de economía que me dice la tasa de interés es el costo del dinero, y más o menos armo algo y digo, bueno, no. Los economistas tampoco estudian análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es un área de intersección. Por lo tanto, estudiar esta disciplina o esta aproximación al derecho ayuda a entender más profundamente problemas como este. Como este o como este que es bastante diferente. Esto es la fórmula del peso de Alexi. No soy un especialista en Alexi, pero para decirlo fácil, él dice, bueno, cuando hay 2 principios constitucionales que entran en conflicto, tenemos que mirar el peso del principio, pero también tenemos que mirar el peso de la afectación al principio. Ejemplo, si entran en juego la protección a la vida y la protección a la privacidad, uno diría, la vida prevalece. No, diría Alexi. Tenemos que tener en cuenta cuánto estamos afectando, en el caso que nos interesa, el principio protección a la vida y cuánto estamos afectando el principio protección a la privacidad, por decir. Entonces, privacidad, que parece ser de jerarquía inferior, si sufre una afectación muy grande, el resultado nos puede dar una afectación concreta mayor a la afectación del principio de protección a la vida. Teoría del derecho para dar seminarios, esto no sirve para nada, hasta que
se plantea un problema de libertad de comercio. Como el problema que quizás conozca, por lo menos la mayoría de los presentes, en la pelea que se plantearon Tucumán y Córdoba. Córdoba propone una legislación según la cual no debe estar el azúcar en la mesa, porque esto es lo que se llama un nudge. Nudge son pequeñas intervenciones en nuestro marco de decisión que nos llevan a decidir automáticamente de una forma y no de otra. Entonces, si tenemos azúcar, probablemente tendemos, o mucha gente tiende a ponerle azúcar, y si la tiene que pedir, la gente no lo va a hacer. Entonces, no es coartar la libertad de ponerle azúcar, es modificar el marco de decisión, y esto en la práctica se sabe que trae una diferencia en la cantidad de azúcar consumida. Todo muy bien. La cosa es que Córdoba tiene de vecina Tucumán, y Tucumán es la principal productora de azúcar. Entonces Tucumán dijo, bueno, nosotros vamos a tomar una represalia. La represalia de Tucumán era, vamos a prohibir los salames y el fernet, y creo que también los maníes. Entonces, el punto era, en esa disputa sobre libertad de comercio, ¿es igual lo que hizo Córdoba que lo que hizo Tucumán? ¿Es espejito, espejito? ¿O la equivalencia no es tal? Bueno, si volvemos a la fórmula de Alexis, nos damos cuenta que no es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a trabajar sobre el numerador. Una cosa es prohibir y otra cosa es no poner en la mesa. La intensidad de la afectación a la libertad de comercio de Tucumán era enormemente mayor a la intensidad, a la afectación, la intensidad de la afectación a la libertad de comercio de Córdoba. Yo le decía en ese momento a los amigos de Córdoba, digo, yo quiero defender a la provincia de Córdoba, en chiste. Al final, bueno, no pasó nada y creo que terminaron buenamente y políticamente arreglando el asunto como debía ser. Y último ejemplo que quería traer es este de los seguros. Vamos un poco a tecnología. Otra ventaja de esto es que permite entender mejor, o sea, la tecnología nos modifica todo nuestro entorno en derecho. O sea, nos ponemos a pensar, ahora tenemos el impuesto a las criptomonedas. Entonces ayer estaban en las redes sociales los especialistas diciendo, no, pará, el impuesto al cheque no tiene ningún sentido extenderlo por decreto a las criptomonedas porque no hay crédito, esto es otra cosa, qué sé yo. Bueno, la idea es que esta aproximación al derecho nos permite también entender mejor qué pasa cuando se introduce la tecnología a un problema tradicional. Y el problema que tenía ganas de tocar era este de los seguros contratados a través de Alexa. Para quien no recuerda qué es Alexa es ese aparatito de ahí, de Amazon, que uno lo pone y nos escucha lo que hacemos durante todo el día, y está prendido durante todo el día, y entonces uno le dice, Alexa, pizza de jamón y morrones, y nos pide una pizza de jamón y morrones al mejor lugar, y viene el chico y la trae, le pagamos y listo. Bueno, el asunto es que algunas aseguradoras dijeron, si me contrata el seguro por Alexa, yo le voy a cobrar menos. Y uno dice, buenísimo, qué buena medida para el consumidor. Otros dicen, no, acá debe haber algo raro. Y vamos a ver cómo se puede analizar este asunto. El tema es que el seguro tiene un efecto de lo que se llama loss spread, o sea, distribuir la pérdida en un doble sentido. Una es intertemporal entre la misma persona asegurada y otra es entre todo el rango de los asegurados. Entonces, en esta distribución, digamos, horizontal entre todos los asegurados, es una especie de subsidio de las personas más cuidadosas hacia las personas más peligrosas. Como la aseguradora no puede determinar nuestro peligro relativo persona por persona, lo que hace es, bueno, toma ciertas pautas. Por ejemplo, si es un seguro automotor, dice, bueno, no es lo mismo que viva en un cierto partido de la provincia de Buenos Aires a que viva en un cierto partido de la provincia de Santa Cruz. Uno es más peligroso, otro es menos peligroso. Tiene que tomar proxies, tiene que tomar indicadores muy amplios para intentar distinguir grupos de riesgo.
Entonces, uno podría pensar en este sentido, si tienen más datos míos y yo soy un ejemplo, un conductor o una persona cuidadosa con su vida, si es un seguro de vida, está haciendo algo bueno esto, porque está evitando este injusto subsidio de una persona más cuidadosa a una persona menos cuidadosa. Le cobrarán más caro el seguro a los más peligrosos y más barato el seguro a las menos peligrosas. Bárbaro. Bueno, el asunto es que este efecto, económicamente, produce algo que sería una captación del excedente del consumidor. Y entendamos esto. Yo siempre hago el chiste con que a mí me gusta el pan. Debería comer menos, pero me gusta. Y yo estaría dispuesto a pagar más de lo que vale el pan. No sé cuánto vale, pero si vale 200 pesos el kilo y un día a mí llego y me dicen, tenemos un pan buenísimo, masa madre, qué sé yo, vale 400 el kilo, yo lo pago. Entonces, el precio no puede saber mi panadera cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar. El precio al que va a vender en un sistema normal, el argentino es bastante anormal, es donde se intersectan oferta y demanda, el puntito ese que está ahí en el medio. Pero el asunto es que ese precio, que son esos 200 que yo decía hipotéticamente por el precio del pan, para mí es barato. Entonces yo voy a estar situado dentro de esto y yo cada vez que compro pan gano en utilidad. Estaría en felicidad. Utilidad es el término que utilizan en economía para decir felicidad, bienestar. Entonces, el problema es que si mi panadera tuviera una Alexa donde puede conocer todo lo que yo digo, o si viera este video, me roba el excedente del consumidor, se lo lleva a ella. Mañana, si vio este video, mi panadera, yo llego a la panadería y me dice, 400 está para usted. Entonces, primera cuestión. Pero todavía podríamos decir, bueno, es lo que se llama un monopolista discriminador, le cobra a cada uno lo suyo, perdemos una cosa, pero ganamos otra. Todo muy lindo. Pero ¿hay competencia en el mercado de datos suficiente como para que todas las aseguradoras puedan competir? Y si quieren lo extendemos más. Mercado de créditos, mercado de compra-venta de cualquier producto. ¿Hay suficiente competencia para lograr este punto de equilibrio? Bueno, el enorme problema es que con las plataformas, lo que suele suceder es que las plataformas consolidadas tienen una captación del mercado de datos que les permite muy fácilmente captar cada vez más, concentrar la información y consolidar su poder de mercado y a su vez desplazar a las nuevas. Si intentamos, cuando salgamos de acá, hacer una nueva plataforma y decimos, vamos a competirle a esta gente, a estos chicos de Google, Facebook, Amazon, nosotros armamos la nuestra y empezamos a sacar datos y qué sé yo. Nos va a ser muy difícil entrar a ese mercado porque ese mercado ya tiene un volumen de consolidación que lo lleva a fácilmente escalar hacia arriba y a nosotros nos costaría una infinidad de escalar hacia arriba. Por lo tanto, cuando analizamos estos problemas, cuando analizamos si este tipo de seguros o de créditos están afectando la posición del consumidor o no la están afectando, este modo de aproximarse suele ser mucho más fructífero que pensar en derecho humano del consumidor. Lo que hace el consumidor, cliquea, pero consciente, por lo tanto no se violó su libertad y puede. Competencia, no se violó la competencia porque puede entrar otra empresa y hacer una plataforma de datos, qué sé yo. Si pensamos estos asuntos desde este punto de vista, creo que los podemos pensar de un modo más fructífero. Si los pensamos de un modo más fructífero, podemos argumentar mejor. Si somos abogados litigantes, tenemos un valor agregado frente a nuestros clientes. Podemos ver los problemas y llevarlos adelante de un modo más agudo. Si somos jueces o juezas, podemos sacar mejores sentencias. Si somos funcionarios, podemos hacer políticas públicas que no sean como nuestra ley de alquileres, que, efecto Lipovetsky, funcionan al revés de lo que quisimos. Si somos docentes, si somos profesores o investigadores, podemos entender mejor los problemas y ayudar
a explicarlos mejor. En todo caso, siempre podemos hacer algo más para que la gente viva mejor. Por eso me parece que estas cosas sirven, son buenas para la práctica, para la economía, para los países, las sociedades y para todos. Eso es lo que quería decir con esto. Muchas gracias.